Bueno, recuerden que nosotros los especialistas siempre damos los grandes síndromes. Este es uno de los síndromes más frecuentes y que acompañan a un montón de patologías, ya sean primarias, renales o secundarias. Seguramente, si vieron pediatría, ya algo deben saber de todo esto. Bueno, recuerden que definimos al síndrome nefrótico como la presencia de proteinuria de más de 3,5 gramos de 3,5 gramos en 24 horas para los adultos, o bien con el cociente proteinuria, creatininuria mayor a 300, a 3, perdón, por lo general. Hoy ya, digamos, los libros están recomendando usar el cociente proteinuria, creatininuria, algunas salvedades que, bueno, que como digo siempre son la mayoría de nuestros pacientes hospitalarios. Así que por ese motivo nosotros a veces seguimos pidiendo la proteinuria de 24 horas. Pero podemos usar, son lo mismo. Bueno, por lo general va acompañada de hipoalbuminemia, edemas, hiperlipemia y, bueno, en ocasiones lipiduria. La lipiduria por ahí también depende de los valores de lípidos en sangre y de la experiencia para ver las células o los cilindros, mejor dicho, en la orina. ¿Cuál es la importancia del síndrome nefrótico? Que el síndrome nefrótico significa daño glomerular. Siempre si hay pérdida de proteínas, esto es daño glomerular. Puede estar producido o bien por, esperen que están entrando un montón de chicos, por una alteración ya sea funcional o estructural de las células endoteles o de la membrana, pero hoy ya se sabe que en la mayoría de los casos hay una lesión de los podocitos, ¿no? Que es lo primero en la fisiopatología que después va a producir la clínica de síndrome nefrótico. ¿Hasta ahí vamos bien? Ustedes cualquier cosa me avisan. Bueno, un poco de los tipos de proteinuria, para que ustedes sepan de qué hablamos cuando decimos, por ejemplo, proteinuria tubular o proteinuria glomerular. Estos son los tipos más frecuentes. La proteinuria transitoria, por lo general, está relacionada a ejercicios o algunas enfermedades, sobre todo aquellas que cursan con fiebre. También posconvulsiones, también en las gestantes. La insuficiencia cardíaca también se ven frecuentemente, pero bueno, se resolvería una vez que resolvemos el problema de base, ¿no? Si el paciente está en insuficiencia cardíaca descompensada, bueno, al mejorar eso, desaparecería la proteinuria. Si es por ejercicio, cede después de ejercicio. Si es por fiebre, cede después de que curamos las infecciones. La proteinuria por ortostatismo es sobre todo en pacientes jóvenes, menor a 2, o sea, es raro que dé ese síndrome nefrótico. Se normaliza el decúbito. No supondría un riesgo para la enfermedad renal, pero bueno, es un diagnóstico que hacemos por descarte, ¿no? Después de descartar todas las otras patologías. Cuando hablamos de proteinuria glomerular, al ser glomerular, acá está asociada a una alteración de la barrera de filtración, ¿no? Bueno, y puede ser selectiva o no selectiva, de acuerdo a si esté compuesta por albúmina u otras proteínas de bajo peso. Entonces, la selectiva sería por albúmina sola y la no selectiva por otras proteínas de bajo peso molecular. En cambio, la proteinuria tubular, la alteración no está en la barrera de filtración, sino en la reabsorción tubular de estas proteínas. Recuerden que algunas pasan, algunas del glomérulo, digamos, pasan al espacio urinífero y después son reabsorbidas por los túbulos, sobre todo por el proximal. En este caso, serían también proteínas de bajo peso molecular, sobre todo cadenas ligeras IG y el beta 2 micro. No en todos lados nos informan qué tipo de proteínas tenemos en la orina, así que en esos casos deberíamos pedir un proteinograma por electroforesis de la orina. Bueno, después tenemos una proteinuria por sobrecarga, que le decimos nosotros, que es una proteína, por sobrecarga filtrada,
lo mismo. Estos son en los casos donde hay un aumento de la cantidad de proteínas en la sangre. Por lo general son paraproteínas. Por ejemplo, el caso del mieloma múltiple. Este es el más frecuente. También en las leucemias, también en la rhabdomiólisis o cuando hay hemólisis intravascular. Yo les contaba la otra vez que a veces nosotros hacemos el diagnóstico de mieloma múltiple, pacientes derivados por proteinuria, clásicamente tienen una proteinuria muy, muy, muy alta y no tienen síndrome nefrótico, o sea, no tienen hipoproteinemia por lo general. Entonces ahí tenemos que sospechar para proteínas. Y bueno, y en el caso de la proteinuria postrenal, está asociada con procesos inflamatorios del tracto urinario y por lo general va acompañada de leucocituria. Me refiero que un proceso inflamatorio del tracto urinario también puede tener proteinuria, ¿no? Pero en estos casos, por lo general, no llega a ser derrame nefrótica. Por lo general son menos de 2. Bueno, las causas de síndrome nefrótico son un montón. Acá hay algunas, por lo menos las más frecuentes, y las vamos a clasificar de acuerdo si sean por glomerulopatías primarias o por glomerulopatías secundarias. En cuanto a las primarias, las más frecuentes que cursan con síndrome nefrótico son los cambios mínimos, la focal y segmentaria y la membranosa. Las otras, como la membrana proliferativa, la IgA, la C1q, bueno, esas por lo general de inicio debutan con proteinuria de rango no nefrótico, algunas pueden ir acompañadas de hematuria, y presentan síndrome nefrótico con el avance, digamos, cuando la glomerulopatía está avanzada y ya por lo general asociada a síndrome a insuficiencia renal. Así que ustedes recuerden, las más frecuentes, como las más frecuentes que se manifiestan como síndrome nefrótico, cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa. Y en cuanto a las glomerulopatías secundarias, han puesto primeras las sistémicas. Yo en lo primero pondría la diabetes. La diabetes es una de las más frecuentes que cursan con síndrome nefrótico. Después todas sí, las enfermedades reumatológicas, todas en algún momento pueden dar síndrome nefrótico. Entre las más comunes, como les decía, bueno, diabetes, las enfermedades reumatológicas, la amiloidosis, también, muy, muy frecuente, o por lo menos frecuentemente da síndrome nefrótico. Las enfermedades infecciosas, sobre todo víricas o bacterianas, recuerdan las neoplasias, muchas veces la primera manifestación de una neoplasia sólida, sobre todo el síndrome nefrótico. Y bueno, y las otras ya no son tan frecuentes, ¿no? O por lo menos no tan frecuentes como síndrome nefrótico. Acá debería ser una salvedad con la hiperfiltración. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar de la hiperfiltración de la obesidad, de la hiperfiltración del paciente con menor masa renal, que se va a manifestar como síndrome nefrótico. Bueno, después, si hacemos una biopsia, vamos a ver qué patología es. Clínicamente, el paciente presenta por lo general edemas y el edema es lo que lo lleva a consultar, ¿no? Por lo general, antes del edema los pacientes no consultan, excepto que se hayan hecho algún estudio o algún laboratorio por algún otro motivo y bueno, le encuentran las proteínas en orina. El edema, de acuerdo a la evolución, puede ser leve. Por lo general, primero va en las partes blandas, periorbitario, por lo general, pero en casos más graves puede ser un edema progresivo que puede llegar hasta anasarca, con ascitis, derrame pleural, ¿no? Eso va a depender del tiempo de evolución y de la gravedad de la hipoproteinemia. La hipoalbuminemia, por ahí es un poquito más tardía que la proteinuria. Esta hipoalbuminemia va a aparecer cuando ya el hígado no puede más producir proteínas, ¿no? Al principio aumenta, mejor dicho, la síntesis, hasta que en un momento llega a su límite y no puede más. Recién ahí va a aparecer la hipoalbuminemia o la hipoproteinemia. Y la hiperlipidemia es lo mismo, digamos, ese hígado que está funcionando exageradamente para tratar de producir las proteínas que se está perdiendo, no solamente va a producir proteínas, sino que va a producir todas las lipoproteínas.
Entonces vamos a encontrar un aumento de casi todas las lipoproteínas, ¿no? Sobre todo el colesterol, LDL, VLDL, IDL, la lipo-A también, y menos frecuentemente la hipertrigliceridemia porque es bastante más tardía. Esto va a ir acompañado de lipiduria, que lo vamos a ver en el sedimento urinario como cilindros grasos, ¿no? O cilindros lipídicos. Por lo general, el paciente consulta por edema. Ese es el motivo de consulta. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, Sí, profe, vamos bien. perfecto. Bueno, eso es un edema importante de miembros inferiores, a veces aparece así, a veces los pacientes tienen hasta la raíz del muslo, edema sacro y demás, de pared abdominal también. Y esa es la proteinuria, es o espuma que por lo general el paciente a veces si le preguntamos nos dice que sí, ¿no? A veces ellos no le prestan mucha atención. Para el hombre es más evidente que para la mujer. Algunos pueden llegar a la consulta porque encuentran mucha espuma en la orina, pero la mayoría no consulta por eso. Bueno, si uno le pregunta, dice que sí, que están orinando con espuma. Eh, Vean que a veces la orina puede tener un poquito de espuma, pero bueno, no es tanta cantidad y el característico de la proteína es que se mantiene. Usted la deja en un frasquito un rato y la espuma continúa. Este es el típico edema primero en las zonas laxas, el periorbitario, es muy común, digamos, del edema renal. ¿Se lo podemos confundir con qué? ¿Qué les parece? ¿Qué paciente tiene esos ojitos? Básico. Sí, lo tiene más cerrado, pero ponele que le puse una sola foto, pero es bilateral. ¿Qué paciente Profe, tiene los? ¿puede ser en la alergia cuando se hace el edema por irritación? El paciente refiere prurito además y tiene secreciones también como Sí, lágrimas. pero puede ser, tiene conjuntival y demás, sí, sí, puede ser. En el Y algo que sea más hipotiroidismo, ¿no puede crónico, ser? el hipotiroidismo, exactamente. Recuerden que este edema es de instauración lenta y más crónica, sería como el hipotiroidismo. Y acá en esta plaquita, ¿qué están viendo ustedes? Están viendo un paciente con nefrótico. ¿Qué les parece? Edema agudo de pulmón. No, menos. Parece un derrame Derrame, mm, derrame pleural. mm. Exactamente, derrame pleural. Por eso ustedes verán que al paciente lo tenemos que evaluar completamente. A pesar de que no tenga, por ejemplo, tantos edemas, puede ser que tenga derrame pleural. Así que esto es lo que le pedimos clásicamente. Bueno, esto por si no los vimos antes, no me acuerdo si se lo habías puesto, estos son los cilindros grasos, son frecuentemente, y les diría que casi patognomónicos del nefrótico. Y la importancia del nefrótico son las complicaciones, ¿no? Sobre todo las complicaciones infecciosas, que son las más frecuentes y las más graves a veces, que se da por la pérdida de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces el paciente, a pesar, digamos, pierde todo, también pierde inmunoglobulinas y también pierde factores del complemento. Eso lleva a mayor susceptibilidad a cualquier tipo de infección, sobre todo con gérmenes capsulados, como el neumo, el beta-hemolítico y el hemófilo. ¿Cuáles son las infecciones más frecuentes? Bueno, la peritonitis bacteriana espontánea, por supuesto, en el paciente que tiene ascitis, la celulitis, sobre todo, por lo general estamos hablando de pacientes que están internados, ¿no? Las respiratorias, eh, la infección de las vías, ¿no? La flebitis, las meningias, bueno, son más frecuentes en los niños, pero en nuestros adultos las infecciones urinarias y la sepsis son muy, muy frecuentes. También una complicación habitual es la trombosis. Miren que puede llegar hasta un 40% de los pacientes con síndrome nefrótico.
puede aparecer en las venas renales y en los miembros inferiores. Los territorios arteriales en el adulto es más difícil que se afecten, son más frecuentes en los chicos. Y bueno, esto se debe a la pérdida, pierde todo por la orina este paciente y también va a perder la antitrombina 3. Entonces ya vamos a ver algunas patologías en especial donde son más frecuentes las trombosis venosas, pero tenemos que tener en la cabeza para descartarla. La hipertensión, muy frecuente también, yo les diría que la mitad de los pacientes tienen hipertensión arterial, y otra muy frecuente es el fracaso renal agudo, ¿no? A veces puede ser por, digamos, la hipovolemia efectiva que tienen estos pacientes, o a veces nosotros iniciamos el tratamiento con diuréticos, o le ponemos ARA2, por ejemplo, o IECA para la proteinuria, puede ser que nosotros le hagamos la insuficiencia renal a estos pacientes. Sobre todo en los casos de hipoalbuminemia severa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Paciente. Bueno, la historia clínica, por supuesto, una exploración física completa, las enfermedades que tenga nuestro paciente, sobre todo siendo por frecuencia diabetes sistémicas, lupus, si tiene alguna enfermedad vírica, por ejemplo, si tiene una hepatopatía, si es portador del HIV, en los obesos, bueno, y lo vamos a ver, o si toma algunos fármacos de manera permanente. Entonces, de acuerdo a lo que sospechemos, le vamos a pedir un laboratorio completo con proteinuria de 24 horas o el cociente proteinuria creatininuria, por supuesto, proteínas totales, albúmina, y en los casos que pensemos otra cosa, proteinograma por electroforesis. Y de acuerdo también a lo que vayamos sospechando, le podemos pedir todo el perfil reumatológico. ¿Qué pedimos nosotros por lo general? Anticuerpos anti-ADN, el complemento 3C4, los ANA, por supuesto, las crioglobulinas. Podemos pedir otras cosas más, pero de inicio, por lo general, empezamos con esto. Hormonas tiroideas, si sospechamos un hipotiroidismo, el proteinograma, como les decía, y siempre la serología del virus B, C y HIV, porque a veces también es la primera manifestación de la infección por virus. Y bueno, y por lo general, estos son pacientes que se biopsian, ¿no? Casi todos los adultos se biopsian, a diferencia de los niños, exceptuando la diabetes, cuando no sospechemos otra causa, ¿no? A ver, si es un paciente de muchos años de evolución de la diabetes, con glucemias mal controladas, que puede tener retinopatía diabética, muchas veces, no siempre, la retina va de la mano del glomérulo, entonces si tiene retinopatía diabética es muy probable que esa proteinuria sea de origen diabético. Ahora bien, si sospechamos otra causa, por más que el paciente sea diabético, deberíamos biopsiarlo también. Y bueno, y por supuesto que no biopsiamos a un paciente con amiloidosis confirmada porque esas proteínas son por la amiloidosis. Este es el procedimiento de la biopsia renal. La biopsia renal se hace con el seguimiento ecográfico, con marcado ecográfico y con una pistola automática usamos ahora para biopsiarla, lo que hace que las complicaciones sean mínimas. Fíjense que el paciente está en decúbito ventral, le ponemos a veces una almohadita abajo de la panza para el más, o buscamos el riñón con la ecografía y después de hacer una anestesia local, infiltrativa, y un pequeño tajito en la piel para que la aguja entre fácilmente sin doblarse, hacemos la toma de muestra. Este es el riñón, esto es médula, entonces nosotros debemos asegurarnos de tomar muestra de corteza. Por lo general, ¿qué hacemos? Apoyamos la aguja sobre la corteza y ahí hacemos el disparo donde va a salir, que ahora se las muestro, como una lanceta. Bueno, estos son los cilindros que en este caso son bastante pálidos, parecería algo crónico, donde nosotros tomamos un cilindro para microscopía óptica y un cilindro que mandamos a inmunofluorescencia. ¿Por qué es la diferencia? Porque, bueno, el de microscopía óptica va en formol
y el de inmunofluorescencia tiene que ir, no se debería secar, entonces se pone en un papel de aluminio y va con hielo. Esta es la pistola automática para la biopsia. La aguja es descartable, se monta sobre esta pistola. Y esto es lo que le contaba yo, la aguja va a entrar, esto iría acá, ¿no? Y cuando nosotros estamos apoyados sobre la corteza, bueno, hacemos el disparo donde va a salir esta parte de la aguja y va a volver a entrar, y en esta zona donde va a traer el cilindro de corteza renal. Y esto es más o menos el dibujo, para que ustedes lo vean más fácil. Así siempre vamos a riñón izquierdo. Esta es la aguja, hasta donde llegó el disparo, esto es corteza renal. Y esto es medio. Por lo general medimos más o menos de cuánto está de la piel a la cápsula, ahí nos da la medida del ecógrafo y bueno, ahí la agujita tiene marcado centímetro por centímetro y entramos así. Bueno, si bien la biopsia se ha avanzado mucho, estas agujas estas pistolas usan agujas un poquitito más finitas, el riesgo es nulo, pero bueno, tiene complicaciones como todo procedimiento invasivo. ¿Quiénes van a tener mayores riesgos de complicaciones? Los pacientes mayores de 65, cuando los riñones son menores de 10 centímetros, hay más riesgo de sangrado, cuando la cortical está adelgazada también, porque corremos riesgo a profundizar mucho, con creatinina plasmática mayor de 3, algunos autores dicen de que no tendríamos que biopsiar por el mayor riesgo de sangrado. La hipertensión arterial de difícil control, no debemos biopsiar al paciente si está hipertenso y no está controlado, porque hay más riesgo de sangrado. Si el paciente no colabora, sería el mayor riesgo, porque bueno, son pacientes que se mueven, no se quedan quietos, podemos profundizar la punción o bueno, hacer una fístula. Y en el caso del HIV, tiene más sangrado, ¿no? Por lo general sangran más estos pacientes que los pacientes que no tienen HIV. Y hay complicaciones serias y hay complicaciones frecuentes. El dolor es algo frecuente, por lo general es el dolor en el sitio de punción que cede rápidamente después del procedimiento. Recuerden que esto es chiquito, digamos, se hace un pequeño cortecito en la piel que no requiere ni siquiera una sutura. Pero bueno, el paciente por lo general se biopsia, sobre todo si es ambulatorio, y queda unas horas en observación para control. Sobre todo lo que esperamos es que el paciente vaya una vez a orinar, después de que nosotros hagamos el procedimiento, y si nos da alguna duda le podemos hacer otra mirada con el ecógrafo. Pero bueno, si ese dolor no va cediendo con el paso de las horas, al contrario, es gravativo y demás, bueno, tenemos que pensar un hematoma y en todo caso, bueno, tratar de diagnosticarlo con otra ecografía. El dolor por hematoma, por lo general, como el hematoma va a quedar contenido por la cápsula, el dolor es por distensión de la cápsula renal. La hematuria macro la pueden tener hasta un 20% de las biopsias, por lo general también desaparece, puede haber una hematuria macroscópica la primera y segunda orina post procedimiento y después se va a ir limpiando. Si persiste más tiempo tenemos que pensar en una fístula, por eso el paciente queda tantas horas en observación. La hematuria micro yo les diría que casi todos los pacientes tienen entre 12 y 24 horas después hematuria microscópica que desaparece sola. Ahora bien, estas son las frecuentes, ¿no? El dolor, la hematuria. Y las más graves, pero también muy raras, por suerte, son la hipotensión y la anemia, eso por lo general por hematoma perirrenal, o bien un sangrado hacia la vía urinaria, donde vamos a encontrar hematuria franca en la orina, y que no va a ir cediendo en las horas. Fiebre por infección renal o perirrenal es excepcional. Complicaciones derivadas por la punción de otros órganos también es excepcional, pero está descripta. Y la hipertensión arterial secundaria al riñón de Page. El riñón de Page es, digamos, es debida a un pequeño hematoma capsular que queda contenido por la cápsula y va a
a producir hipertensión arterial. También, menos frecuentemente, en las fístulas arteriovenosas. A veces se realiza una fístula, sin querer, obviamente, una fístula arteriovenosa, porque pasa la aguja entre una vena y una arteria, que por lo general, si son chiquititas y no traen ninguna complicación, se cierran solas. Se controlan, la controlamos nosotros con los urólogos. Y el tratamiento del síndrome nefrótico, este es el tratamiento general. ¿Qué le vamos a decir a nuestro paciente? Reposo relativo, con restricción de sal y de agua, dieta normoproteica, en el caso de que sea síndrome nefrótico y que tenga hipoalbuminemia. Si no tendría hipoalbuminemia, le podríamos indicar hipo, pero bueno, por lo general es normo, nunca hiper. Recuerden que cuanto más proteínas comemos, más proteínas vamos a eliminar. Hiposódica y de bajo contenido lipídico, porque seguramente va a estar hipercolesterolémico. Y después tenemos que tratarle el edema, que en definitiva es lo que más le molesta al paciente y lo que quiere que lo resolvamos rápido. Por lo general empezamos con furosemida, porque tiene el mejor efecto diurético, ¿no? Le podríamos dar vía oral, si no tiene edema tan marcado, pero bueno, si ya el paciente está en anasarca, es poco probable que responda, entonces le vamos a indicar diuréticos endovenosos. De no responder con la furosemida, podemos agregar la hidroclorotiazida, y en el caso de no responder, con mucho cuidado, agregar los de potasio. Con eso haríamos el triple esquema tubular, el triple esquema de bloqueo tubular, con lo que aumentaríamos bastante el ritmo diurético. No siempre responde, si el paciente está muy hipoalbuminémico, no tenemos con qué transportar los diuréticos, así que no sería efectivo. Y teniendo especial cuidado con los borradores de potasio si el paciente está oligúrico, porque bueno, puede hacer una hiperpotasemia, sobre todo si también está moviendo insuficiencia renal, no está moviendo creatinina. Entonces, si está oligúrico, que va a tener tendencia a aumentar el potasio, no le pongamos ahorradores de potasio, porque nos va a hacer una hiperpotasemia severa. Ahora bien, si no responden, si le ponemos diuréticos, furosemidas, supónganse, no responde, le agregamos hidrocloro, le agregamos todo y no responde, o el paciente ya está tan desprecargado que está en insuficiencia renal, tenemos que pensar en la ultrafiltración o la diálisis. También tenemos que hacer el control de la presión arterial y de la hiperlipemia con la medicación que sea necesaria, ¿no? Y ECA de inicio, también por su efecto antiproteinúrico, y las estatinas para la hiperlipemia. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, bro. Bien. Profe, Tengo una ¿cómo dijo pregunta. triple? Triple bloqueo tubular, Gracias. porque los tres diuréticos actúan en distintas zonas de los túbulos. Bueno, la anticoagulación, Profe, sí, le consulto. Siempre que lo sospechemos, el paciente se lo interna, ¿no? O no. sí. O Salvo, mira, si vos no tenés diagnóstico, tenés que internarlo para hacerle el diagnóstico del síndrome nefrótico. Ahora, si vos tenés un paciente, suponte que es diabético, que ya viene con proteinuria y ya conocés y ya sabemos que eso es diabético, bueno, al principio lo podemos manejar por el ambulatorio, siempre y cuando tengamos la posibilidad de verlo cada 2 o 3 días y de ahí Claro. evaluar la respuesta. Si vemos que no lo vamos a poder controlar 2 o 3 veces por semana, o no responde, sí, ahí lo tendríamos que internar. Bien. Todo va a depender del edema y de si el paciente está orinando o no está orinando y si responde o no a los diuréticos. Bien, ¿Sí? gracias. No de nada. Bueno, la anticoagulación, les decía, no estaría del todo indicada solamente en los pacientes que no se pueden mover, por ejemplo, un abuelito que va a estar en cama de internación, sino preferimos hacerlo deambular al paciente. Pero bueno, sí estaría indicada si el paciente hizo una trombosis o si tiene historia de trombosis, ya sea tromboembolismo pulmonar o trombosis periférica. Recuerden que la heparina puede aumentar también el potasio, entonces le agregaríamos otro problema.
Y la albúmina, bueno, si bien la albúmina estaría indicada, sobre todo cuando hay hipoalbuminemia muy severa, y digamos, todo en el espacio vascular, para que sea efectiva la albúmina deberíamos tenerle una perfusión continua de albúmina, ayudarla con un goteo de furosemida, que es algo muy, muy costoso, y a su vez, digamos, puede aumentarnos también la proteinuria. Eso de hacer un bolo de albúmina con un bolo de furosemida, digamos, no resuelve mucho la situación. Saca un poquito de líquido del extravascular y lo lleva ahí. Entonces, bueno, se lo pongo entre, si bien no está contraindicado, la indicación ideal sería bastante albúmina. Lo ideal sería una perfusión continua. Y bueno, y luego le deberíamos agregar el tratamiento específico según el diagnóstico. Eso es el tratamiento cosmético, para decirlo de alguna manera, del síndrome nefrótico. Es lo que el paciente quiere. El paciente quiere que le saquemos los edemas. El resto, por ahí no lo entiende muy bien. Hasta acá se entendió todo. Entonces, vamos a hacer un repaso de las tres que hablamos de las más frecuentes que producen síndrome nefrótico. Comenzando a cambios mínimos. Los cambios mínimos, recuerden que es la clásica de los niños. En el adulto está aumentando cada vez más la frecuencia. Bueno, es un síndrome nefrótico que nosotros para hacer el diagnóstico deberíamos usar la microscopía electrónica, ¿no? Porque no tiene nada en la óptica y por lo general no tiene nada de inmunofluorescencia o cosas muy mínimas en el adulto. Recuerden que yo no hablo de pediatría acá. Lo que sí se caracteriza es porque hay visión y una fusión de los pedicelos a la electrónica, como les decía. Hoy ya sabemos que la cambios mínimos junto con la focalis segmentaria y la mesangial por IgM forman parte del grupo de las podocitopatías. Esto es una clasificación un poco más nueva que las clasificaciones anteriores. Clínicamente tiene un curso crónico con recidivas, suelen responder a los corticoides, esto es parecido a lo pediátrico, y tiene bajo riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Algunos autores dicen que digamos, sería como una progresión, que no serían tres patologías distintas, cambios mínimos, la focalis segmentaria y la IgM, sino que sería una forma de transición, digamos, la cambio mínimo más leve, la IgM, no me salía, la IgM un poquito más grave, ¿no? Y la focalis segmentaria más. Entonces, porque todos tienen más o menos lo mismo en la microscopía electrónica. Bueno, al microscopio vamos a encontrar proliferación del mesangio, depósito de IgM y de complemento, pero siempre poquitos. La cambios mínimos tiene mejor respuesta a los corticoides, a diferencia de las otras dos. Bueno, puede ser, nosotros clasificamos en primaria y secundaria. La primaria, por supuesto, cuando no tenemos otra causa, y la forma secundaria puede ser a varias. Fíjense que acá está también IgA, porque algunos pacientes que se han biopsiado con cambios mínimos, con la evolución o porque agregaron otra cosa, se lo rebiopsiaron y terminó siendo una IgA. Puede ser el inicio de una nefropatía lúpica, puede ser el inicio de la diabetes tipo 1, todo al inicio. El HIV da varias glomerulopatías, no es muy frecuente los cambios mínimos en el HIV, hay otras, también los linfomas. Por supuesto que como en todas, ustedes van a ver que vamos a confirmar que es primaria si descartamos las otras causas. En el adulto, hasta el 25% es por cambios mínimos, recuerden, un cuarto de los nefróticos puede ser por cambios mínimos, y si bien no se sabe exactamente cuál es la fisiopatología, sabemos que es una alteración de los podocitos que son compartidas con la focalis segmentaria, ¿no? Puede ser una cuestión genética o puede ser algo X que lesiona los podocitos y
empezaría la patología. Bueno, como les decía, es un síndrome nefrótico que aparece de manera brusca, es un nefrótico importante, digamos, con mucho edema por lo general generalizado, por lo general hay ascitis, hay derrame pleural, una proteinuria muy elevada, con hipoglucemia severa. Algunos pacientes, no es lo más frecuente, pero hasta un 30 pueden tener microhematuria, y ahí es donde empezamos a dudar, es una focal segmentaria, es otra cosa, o una secundaria, una IgA. Bueno, por supuesto, la hipertensión arterial va un poquito de la mano de los edemas, ¿no? Entonces, si tiene tanto edema esta patología, es muy frecuente que tengan hipertensión arterial. Y de acuerdo a la cuantía del edema, pueden tener alteración del filtrado glomerular. Esto es lo que vamos a ver en el microscopio, o sea, nada, eso es totalmente normal. Y por lo general no hay depósitos inmunes en la inmunofluorescencia, por eso no les puse fotos. Deberíamos excluir el diagnóstico si vemos que tiene algún depósito raro, sobre todo de inmunoglobulinas. Solamente haciendo la salvedad que un poquito de IgM y un poquito de C3 puede encontrarse, pero no es lo más frecuente, y esto es más que por la patología en sí, por la proteína. Esto es lo que vamos a ver. Nosotros no tenemos posibilidad de hacer microscopía electrónica. Por lo general, casos muy puntuales nos autorizan, pero bueno, estos serían los pocitos normales con los pies bien, y esto sería un pocito ya sin nada. Hay un borramiento total de los pies. ¿Y cómo trataríamos a la nefropatía por cambios mínimos en el adulto? De inicio con corticoides. Por lo general estos pacientes remiten, pero tenemos que tener en cuenta que esto va marcada por recidiva, así que en el paso de los años pueden volver a presentar síndrome nefrótico. Si, digamos, no hay recidivas frecuentes, solamente lo vamos a controlar. Recuerden que es poco probable que vaya a insuficiencia renal. Si tiene recidivas ocasionales, vamos a volver a hacer la pauta de corticoides. Si tiene recidivas más frecuentes, podemos asociarle ciclosporina A o tacro. Por lo general no llegamos a eso casi nunca. Y si es corticodependiente, hay algunas bibliografía que postula todos estos tratamientos, rituximab, micofenolato, ciclosporina o tacro, y bueno, no son muy efectivos. Ahí recuerden que la ciclosporina tiene muchos efectos adversos. Ahora bien, si ese paciente no responde a los corticoides, podríamos iniciar un tratamiento con ciclosporina, tacro o micofenolato y reevaluar al paciente para posiblemente programar un tiempito más adelante otra biopsia renal para ver si hubo un cambio, y lo que fueron lesiones mínimas, en realidad fue otra patología que la tomamos en el inicio. Entonces, si no responde a los corticoides, bueno, tenemos que pensar que puede ser otra patología. Si no responde, lo biopsiaríamos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Para aclarar las dosis, por lo general los corticoides es 1 miligramo por kilo por día. Por lo general no pasamos los 80. Tratamos de no pasar los 60 miliequivalentes por día, pero bueno, todo va a depender del cuadro clínico. Una vez que conseguimos la remisión completa, por lo menos que vemos que la proteinuria empieza a descender, por lo general, entre 4 y 16 semanas, vamos a empezar a reducir la dosis. 0,5 miligramos por kilo por día, de acuerdo a veces disminuimos de acuerdo a la dosis que conseguimos los corticoides, porque a veces es muy difícil dar dosis raras. Recuerden que tenemos de 40, tenemos de 8 y tenemos de 5. Entonces, bueno, por ahí el descenso lo hacemos de acuerdo a la dosis que podemos dar.
y después lo vamos disminuyendo de una manera más lento hasta suspenderlo aproximadamente a los 6 meses. Sobre todo controlando mucho en esa fase de lento descenso si no tiene una... Ahora bien, si el paciente no tolera o tiene una contraindicación de los corticoides, tendríamos que empezar en la ciclofosfamida, el micofenolato, el tacro, más no se usa el tacro o el rituximab, que lo podríamos asociar o no a corticoides. Y acá, recuerden, alerta, porque puede ser otra glomerulopatía. Estos serían los tratamientos sugeridos. Cómo trataríamos las recaídas, cómo trataríamos, o mejor dicho, cómo definimos y cómo la trataríamos después. Pero esto ustedes ya lo deben saber por pediatría, no quiero perder mucho tiempo en eso. Fíjense, hasta el 70% pueden tener una recaída durante los primeros 6 meses del primer tratamiento. O sea que esto ustedes lo tienen que saber para decirle al paciente, pero hay que decirle que es muy frecuente que vuelva a tener una recaída. La mitad solamente, o un 40% tiene recaídas frecuentes, y un 30% puede ser córtico-dependiente, ¿no? Entonces, en esos casos se le dejaría una dosis chiquitita o lo mínimo tolerado. Lo otro es más o menos lo mismo. Esto sería cómo nos manejaríamos en el tratamiento con nuestros pacientes, o resumiendo, digamos, 1 miligramo por kilo por día durante de 8 a 16 semanas, de acuerdo a cómo se comporte clínicamente, o los vamos a seguir controlando y eventualmente ante la recidiva ocasional corticoides, o lo vamos a tener que pasar, si es frecuente las recidivas o córtico-dependientes, a ciclofosfamida con dosis bajitas de prednisona. Este es un esquema propuesto. Hay varios, pero este es uno de los esquemas más usados. O ciclosporina con tacro, o micofenolato. Y recuerden que si 16 semanas no remite, bueno, tendríamos que pensar en rebiopsiar ese paciente y de ahí definir el tratamiento más conveniente. Pero la mayoría responde corticoides. De cambios mínimos, ¿alguna duda? Esta ya la saben todo cuando la vemos acá. Por los chicos, por pediatría. Otra muy frecuente, es la glomerulonefritis o glomerulopatía membranosa. Es una de las más frecuentes en el adulto, en los ancianos, en los niños y en los adolescentes, muy, muy rara. Estas son, recuerden que nosotros no sabíamos muy bien, pero pensamos que el problema, mejor dicho, sabemos que el problema es el pósito, pero no sabemos bien qué es lo que causa el problema del pósito. Pero acá sabemos que son antígenos y anticuerpos dirigidos contra esos antígenos, ¿no? Que van a ir a la membrana basal glomerular. Este ya tiene otro mecanismo totalmente diferente. La vamos a clasificar en primarias o secundarias, como siempre. Y las primarias vamos a tener como marcador el anticuerpo anti-PLA2R. Este es un anticuerpo que hace unos años que se descubrió, sería el causante, o sería positivo hasta en un 80% de las idiopáticas, o de las primarias idiopáticas. Recuerden que el PLA es un componente normal del podocito, entonces al tener anti-PLA2R tenemos que tomarla como un autoinmune. Y bueno, ese pequeño número que nos faltaba, ese 20%, digamos, que no tenía los anti-PLA2R positivos, se ha descubierto este acá, que es THSD7A, bueno, bastante largo para decirlo, que bueno, sería el responsable de los demás, que no tienen el anti-PLA2R positivo. En algunos lugares todavía no lo podemos pedir a este anticuerpo. Algunas obras sociales la autorizan, otras no, y bueno, en el hospital todavía no lo podemos pedir. En cuanto a las primarias y en cuanto a las secundarias, hay un montón.
Recuerden que este es un prototipo de enfermedad renal por complejos inmunes y todas estas son las más frecuentes que podemos tener. Cualquier tipo de infecciones, cualquiera, los tumores, sobre todo colon, estómago, pulmón, bueno, por supuesto también los linfomas, algunos fármacos y las enfermedades sistémicas, ¿no? Sobre todo todas las reumáticas. Entonces siempre, bueno, si tenemos la posibilidad de pedir el anti-PLA2R, lo pedimos. Si no da positivo, ya tenemos el diagnóstico. Si no nos da negativo, tenemos que pensar ese pequeño porcentaje que no tiene antiprimaria con el otro anticuerpo o es secundario, ¿no? Tenemos que ir imaginándonos todo esto. Bueno, la presentación clínica es mayormente no nefrótico. Algunos pueden tener una proteinuria a rango no nefrótico, pero la mayoría no, la mayoría es nefrótico. Es muy frecuente la trombosis en esta. Tenemos que estar, con un paciente nuestro con una nefropatía membranosa, tenemos que estar siempre pensando en la trombosis, sobre todo de vena renal, pero pueden ser de venas de miembros inferiores y el TEP. Muchas veces hacemos el diagnóstico con eso, ¿no? Y otra cosa importante, que por lo general cuando diagnosticamos la membranosa la función renal está normal, de inicio por lo menos, y por lo general tampoco están hipertensos. Esto va a ir apareciendo con la evolución de la enfermedad y si desarrollan insuficiencia renal crónica, ¿no? Bueno, por supuesto, hipoalbuminemia severa, podemos tener una alteración de la función renal, pero que en este caso sería aguda, ¿no? Y otra cosa que también tenemos que saber es que hasta un 30% puede volver en el trasplante renal. Eso es algo que le tenemos que decir a nuestros pacientes cuando se trasplantan para que no sea una sorpresa, ¿no? En la microscopía óptica vamos a ver una proliferación de las células mesangiales, un mesangio más, y vamos a ver, esto es una inmunofluorescencia, todos los depósitos que podemos encontrar ahí. De acuerdo a la causa va a predominar más uno que otras, ¿no? Pero fíjense cómo está afectada toda la masa. Tenemos algunas cuestiones de laboratorio y de biopsia para también hacer una pequeña diferencia entre primarias, pero por lo general siempre necesitamos la biopsia con la inmunofluorescencia para traer un poco más de luz sobre estos pacientes, qué patología tienen. Porque la biopsia nos va a decir, es una glomerulopatía membranosa, pero no nos va a decir membranosa por qué, no nos va a decir si es primaria o secundaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a buscar si tiene depósito de C3, que eso es más frecuente en la primaria, por lo general no va a tener C1Q, y así vamos a ir buscando cosas que va a tener una y que la otra no lo va a tener. La diferencia en cuanto a la evolución de la cambios mínimos con esta es que fíjense que hasta un 45% de los pacientes pueden presentar una remisión espontánea. Por eso algunos autores sugieren no tratarla, esperar unos meses con antiproteinúricos y dieta para darle la chance de que tenga una remisión espontánea y no iniciar los corticoides rápidamente. Como por lo general no tienen alteración de la función renal, no sería algo que nos apure, ¿no? Salvo que, bueno, que presente un deterioro progresivo. Hay un pequeño porcentaje que puede presentar esta forma, ¿no? Que es agresiva, proteinuria que va aumentando rápidamente en corto plazo con alteración de la función renal, con una caída del filtrado glomerular que mes a mes va empeorando y que, bueno, por lo general pueden llegar a diálisis entre el primero y el segundo año. Pero la gran mayoría de los pacientes tienen un síndrome nefrótico que se mantiene, que por ahí mejora un poco la proteinuria, que por ahí vuelve a aumentar de nuevo, pero no deteriora la función renal por varios años. Esa les diría yo que es la manifestación más frecuente. Son pacientes que están siempre con proteinuria, que es muy difícil disminuirla.
normal no va a llegar nunca. Lo que sí en estos casos lo que buscamos nosotros es tener la menor número posible, ¿no? Como porque ustedes recuerden que la proteinuria es una de las causas de progresión de enfermedad renal. Entonces tratamos de que tenga el número más chico posible con lo que se puede. Recordando otra vez los riesgos de trombosis venosa y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo la tratamos a la membranosa? Lo ideal sería empezar con este tratamiento conservador, con la dieta hiposódica, hipoproteica, podemos agregar diuréticos si es necesario para el nefrótico y los IECA o ARA2 como antiproteinúricos. Algunos, como les decía, dicen que esto lo tendríamos que mantener 6 meses para ver si mejora por esa remisión espontánea. De no remitir, deberíamos iniciar el tratamiento con corticoides y ciclofosfamida, que es el clásico esquema de Ponticelli. Clorambucil casi no se usa más, corticoides más ciclosporina, rituximab o micofenolato. El micofenolato no tiene, la verdad no tiene mucha respuesta, no sé por qué lo siguen poniendo como una opción de tratamiento. Entonces, cuadrito, primero dieta IECA y ARA, 6 meses, dicen los que saben, sobre todo si es un paciente que no tiene alterada la función renal. Ahora bien, si después de los 6 meses no remitió o va en aumento la proteinuria, ya tendríamos que pensar en el tratamiento de Ponticelli, que es el elegido, ¿no? Prednisona y ciclo. Ahora bien, si tiene un riesgo alto, con una proteinuria muy elevada, que no cede y que tiene y altera la función renal, deberíamos empezar el Ponticelli rápidamente. Esto es lo mismo, un poco más resumido. Y lo que sí les quiero mostrar cómo hacemos el esquema de Ponticelli. Son 6 ciclos, todos los meses diferentes. Entonces, el mes paciente 3 bolos de metilprednisolona endovenoso de 1 gramo. 1 gramo el primer día, 1 gramo el segundo día y 1 gramo el tercer día. Y después lo vamos a pasar a prednisona oral, aproximadamente 5 miligramos por kilo por día hasta terminar el mes. Al mes 2, el paciente va a recibir ciclofosfamida, ¿no? La ciclofosfamida, Ponticelli la describió, puede ser oral o endovenosa, y así vamos a ir los meses impares con prednisona y los meses pares con la ciclofosfamida, ¿no? Ese sería el esquema. El famoso Ponticelli. Profe, Sí, cada vez que arrancás con haces los primeros 3 días endovenoso y después haces el restante oral. sí, Bien, sí. gracias. Nosotros por lo general, a que vos le haces, déjame sacar una cuenta, vos le haces 1 gramo, 1 gramo y 1 gramo, y el día cuarto lo pasás a boca, ¿no? Nosotros eso de los 5 miligramos por kilo por ahí no lo cumplimos tanto, porque no nos gusta pasarnos, darle mucho corticoide. Recuerden que estos son pacientes por el general de 60, 60 y pico de años, entonces le damos, suponte, 40, 50 miligramos, pero se lo vamos descendiendo, no lo dejamos con los 40 miligramos todo el mes. ¿Para qué? Para no suspenderlo de golpe el mes 2. Porque el mes 2, el esquema de Ponticelli clásico, habla de suspenderlo el día 30 del mes y el día 1 del mes siguiente empezar con la ciclofosfamida. Entonces lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, empezar con 40 una semana, 30 la segunda semana, 20 la otra semana, y lo dejamos con 20 o lo dejamos con 10, por ejemplo, ese mes que él va a hacer la ciclofosfamida. Y después, al mes siguiente, sí, volvemos a hacerle los 3 bolos y volvemos a pasarlo, 40 y así. No, Bueno, la verdad que no me gusta suspender de 40 a 0. O sea que profe. seguimos manteniendo sería, mientras damos la Claro, ciclofosfamida. yo particularmente les dejo una dosis
Depende del paciente, depende del tamaño, depende del peso y depende del nefrótico que tenga. Le dejo todo el mes 2, digamos, o entre 10 y 20 miligramos, por lo general. Bueno, les decía que se puede hacer oral o se puede hacer endovenoso. Endovenoso es 500 miligramos en un bolo, digamos, endovenoso, se hace un día. El paciente va al hospital, se lo interna ese día, se lo hidrata muy, muy, muy bien, se le pone mesna. Bueno, la complicación más frecuente de la ciclofosfamida endovenosa, sobre todo, es la hemorragia vesical. Entonces, para evitar la hemorragia vesical, lo muy, muy bien y le ponemos el mesna como profilaxis. Y bueno, algún antiemético, porque a veces da alguna intolerancia a la ciclofosfamida, y después, bueno, pasa el suerito aproximadamente en 6 horas, la ciclo, y después se va a su casa. Queda esa ciclofosfamida todo el mes, y al mes siguiente empezamos otra vez con los corticoides. Yo la verdad prefiero el endovenoso porque sé cuándo se lo hago y sé qué pasa. Después, si no hay que dárselo oral, bueno, tenés que confiar en tu paciente que no se lo deje no lo deje tomar nunca. Bueno, y como tercera y última de las frecuentes de nefrótico es la focal y segmentaria. Le traje estas tres no solamente por la frecuencia, sino porque la clínica es diferente y el pronóstico es diferente, ¿no? Bueno, la focal y segmentaria hace muchos años se la consideraba como una glomerulopatía específica o particular, y después se descubrió que en realidad es una entidad que engloba a varias etiologías, ¿no? Donde la lesión anatomopatológica es esa, es esclerosis o hialinosis que puede afectar algún porcentaje variable de los glomérulos, que eso significa focal, o solamente una parte del glomérulo, eso es segmentaria. Yo creo que tengo acá, no, en el de glomerulopatías le puse una fotito, ya lo vamos a ver. Fíjense que antes se la tomaba como una entidad propia. Ahora tenemos nuevamente primarias y secundarias. Primarias, todas esas mutaciones. Después tenemos infecciones víricas, tóxicos, un montón. Las respuestas adaptativas, lo que nosotros llamamos hiperfiltrado, que eso se ve muy frecuentemente y por ahí es difícil saber si es una primaria o es una secundaria hiperfiltrado. La vemos, por ejemplo, en los pacientes con hipoplasia renal, en los pacientes monorreno, en los pacientes nefrectomizados, o sea, monorreno quirúrgico o monorreno congénito, en los pacientes obesos, son todas causas de hiperfiltración. En la nefrosclerosis, que es la lesión glomerular de la hipertensión arterial. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico tenemos que ver si es primaria o es secundaria todas estas cuestiones. Acá vamos a tener varios hallazgos, pero fíjense, volvemos a lo mismo. Estos son, la lesión del pocito acá se da por hiperfiltración, ¿no? En el caso de la masa renal disminuida, sea la causa por la que fuere, ¿no? Pero son muchas causas. Entonces no podemos decir que es una única etiología. Lo hemos visto mucho asociado al HIV. También en las drogas. Estoy pensando cuáles son los más comunes que vemos nosotros. Bueno, en este caso es un síndrome nefrótico, proteinuria muy elevada, pero por lo general este paciente sí tiene insuficiencia renal en el momento que lo diagnosticamos, a diferencia de la membranosa. Hasta la mitad de los pacientes puede tener microhematuria, eso por ahí nos confunde un poquito. Tiene una alta recidiva después del trasplante renal, sobre todo la idiopática. Y si va a recidivar, lo vamos a tener la gran mayoría de los pacientes en el primer mes de post-trasplante, en los niños más precoz, y se va a manifestar, por supuesto, por síndrome nefrótico, ¿no?
También se describe una variante colapsante que está asociada al HIV, no se sabe muy bien si es primaria, por eso se la pongo en... perdón, si la variedad colapsante puede ser también. Sería algo así como una rápidamente progresiva. Se ha visto mucho asociada al HIV, es más, una de las glomerulopatías más frecuentes en el HIV. Bueno, se está estudiando si puede ser primaria y también últimamente se vio asociada al parvo B19, ¿no? Esas son las más comunes. Bueno, esto es un poco complicado, yo se las puse por si les interesa, son algunas cosas que empezamos a buscarle nosotros para tratar de encontrar si son primarias, secundarias o qué, porque la verdad que cuando nos llega una biopsia con un diagnóstico focal y segmentario no sabemos cómo seguir, ya que no siempre tenemos la posibilidad de hacer electrónica. Bueno, una primaria, hay que pensar en un factor de origen inmunológico y que, bueno, teníamos una función de los pedicelos que por ahí no lo podemos hacer, pero sí hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a la clínica. La primaria va a tener una instalación brusca, las secundarias por ahí son un poquito más solapadas, las hereditarias va a depender de cuál es la causa que esté o la mutación que tenga, y la de origen desconocido por ahí es una mezcla de todos los cuadros clínicos. Esto se describe mucho como para hacer, ante, digamos, un paciente que tenga algo que nos haga pensar en hiperfiltración, por ejemplo, un obeso, o un efectomizado, por ejemplo. Bueno, yo les cuento una paciente diabética. Yo tengo una paciente diabética de muchos años de evolución, pero sin retinopatía, que está bien, con glucemias controladas, que siempre tenía microalbuminuria y de golpe empezó con proteinuria de 4, 5, 6 gramos. Entonces la biopsié. Y la biopsia me informó focal y segmentaria, glomerulopatía focal y segmentaria, con una inmunofluorescencia que no tenía nada. Entonces, bueno, ahí tengo que pensar que es por hiperfiltrado, entonces no puedo hacer nada, o sea, no requiere tratamiento extra. Ahora, si fuera una, no por su diabetes, digamos, tendríamos que hacerle otro tratamiento. Estas son cuestiones tanto clínicas como de laboratorio y de la anatomía patológica que podríamos hacernos diferenciar, o por lo menos decir, bueno, no, esto es todo por la hiperfiltración y no tengo que sospechar otra cosa. Son difíciles de encontrar esas cosas. Bueno, a la microscopía óptica vamos a ver esta esclerosis que ustedes ven acá, que afecta, como les decía, una parte del glomérulo, no todo el glomérulo, y acá los depósitos de inmunofluorescencia, que de acuerdo a la causa van a ser un montón también. Estos, fíjense, acá y acá ya hay esclerosis, pero en una parte del glomérulo. Como les decía, el intersticio con fibrosis, y dentro de una misma biopsia vamos a encontrar glomérulos así y glomérulos sanos, ¿no? Por eso se llama focal y segmentaria. Eso es lo que le da el segmentaria. Bueno, esto no importa, chicos, acá esto es muy anatomopatológico. Después, si a alguno les interesa, me lo pide. Bueno, y el tratamiento se hace tratamientos con corticoides, siempre y cuando no sea por mecanismos adaptativos. La remisión, por lo general, no es poca, es con pocos pacientes, entre un 15%. La mayoría no responde a corticoides, pero bueno, como hay un pequeño porcentaje y como tiene una evolución tan rápida y tan agresiva y que terminan muy rápidamente en insuficiencia renal, deberíamos hacer la prueba de respuesta a corticoides. Si no responde a los corticoides, el pronóstico es por lo general al año, año y medio, son pacientes que ya están en diálisis.
Y no hay nada que avale que cualquier otro de los inmunomoduladores o demás sean efectivos, ¿no? A veces se le pone algo así un poquito como por salvataje, pero la verdad que cuando no responden los corticoides son patologías que progresan muy rápido, el paciente termina en diálisis pronto y no responden prácticamente a nada. Ahora se está estudiando un poco la plasmaféresis, debería ser primaria, pero bueno, no funciona nada. ¿Y en ese caso se esperaría el trasplante como opción o no? Sí, se le hace el tratamiento de sostén lo máximo que se pueda. Después, como les decía, hay algunas que progresan mucho más rápido que otras, pero se va a llegar. Y bueno, y después una vez que ingrese a diálisis, sí, se lo iniciaría en el proyecto de trasplante renal, en el plan de trasplante. Sí, tiene muy mal pronóstico esto. Entonces, podríamos decir que un paciente que no tenga mucha alteración de la renal, que es raro, recuerden que estos casi siempre tienen insuficiencia renal, deberíamos tratarlo con antiproteinúricos, y si tienen ya alteración de la función renal, lo que se pueda, por supuesto corticoides, y sabiendo que si no responden a los corticoides el pronóstico es malo y que por lo general no van a responder a nada. La ciclosporina tendríamos que evaluarla, ¿no? Porque, bueno, es muy tóxica y tiene una respuesta mínima. Por lo general nosotros por protocolo la ciclosporina por ahí no la usamos. Es muy mal pronóstico esto. Y para terminar, les quería hacer un cortecito de los glomérulos para que cuando hablamos de depósitos, ¿qué es a lo que me refiero? Esto también es muy técnico, pero bueno, subendoteliales serían por debajo del endotelio, por supuesto. Subepiteliales serían los que hacen las jorobas, que está por arriba de la membrana epitelial. ¿Dónde están los depósitos en la membranosa? Con las famosas espículas. Y algo acá más que le quería mostrar, bueno, que vean los podocitos, cómo sería un podocito más o menos normal y cómo sería un podocito enfermo. Más o menos. Esto es muy nuestro. La variedad colapsante sería por una proliferación acá de la célula epitelial de la cápsula que colapsaría en el glomérulo. Y bueno, y después donde puede haber fibrosis en cualquier parte, ¿no? Cualquiera de las partes del glomérulo. Acá faltarían los capilares, pero bueno. Más capilares me refiero, no los capilares, más capilares. Bueno, chicos, esto es medio complejo, son 3 glomerulopatías